Bárbaro, gracias. Bueno, la clase de hoy vamos a comenzar bien puntuales. Ya veo que hay muchos en línea. Vamos a igual empezar despacio haciendo una pequeña introducción sobre el tema. Vamos a comenzar, digamos, a ver una de las fuentes de derecho internacional, que son los tratados, ¿no? Ustedes vieron que dentro de las fuentes que están establecidas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, una de ellas son las convenciones internacionales. ¿Bien? Entonces, obviamente que es una de las fuentes, no hay que decir que hay una jerarquía, porque no la existe, pero es una de las fuentes que más rápidamente podemos considerar a la hora de estudiar un tema de derecho internacional, porque vamos a ver, lo primero que hacemos es ver si hay un tratado que regula algún tema específico de derecho internacional. Un poco para poder encauzar así la clase, primero la idea es hacer una pequeña exposición sobre los temas. También vamos a dar un paréntesis para que ustedes justamente me hagan consultas, me hagan preguntas, hagan comentarios. La idea es hacerlo lo más dinámico posible, en virtud también de bueno, este mecanismo por Zoom, que lo hace a veces un poco difícil de poder participar, pero la idea es, los aliento a que lo hagan para hacer una clase un poco más dinámica, ¿no? Por favor, no duden en interrumpirme. Prefiero que lo hagan a viva voz y no por el chat, porque a veces es difícil estar siguiendo el chat. Entonces, y si alguno tiene vergüenza, que otro compañero me diga que hay una pregunta en el chat y no hay problema. ¿Bien? A mí me gusta siempre compartirles una presentación, sobre todo por este mecanismo, para que ustedes vayan justamente siguiendo un poco la clase más ordenadamente. ¿Bien? Ahora les voy a compartir la presentación. Bien. Antes que nada, digamos, ahora que ya somos unos cuantos más, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Pedro de Lorenzo, yo soy abogado y licenciado en Relaciones Internacionales. Actualmente tengo grado 1 de Derecho Internacional Público. ¿Okay? Ya es mi segundo año con Raquel Hipóliti como docente. Y bueno, la idea, como siempre les dije el primer día de clase, digo, estoy a las órdenes para cualquier consulta, población más allá del horario de clase, ¿no? Como les digo, bueno, vamos a empezar el tema de tratados. Como esquema de la clase, primero vamos a hacer una introducción sobre el tema de tratados, justamente como una fuente de derecho internacional, un poco lo que hemos venido hablando. Después vamos a entrar de lleno a lo que son las convenciones de Viena sobre derecho de los tratados, ¿bien? Que son dos convenciones muy importantes. Una de ellas está vigente, la otra no, ¿okay? Pero vamos a ver las características especiales de esta convención, que desde ya les digo, es uno de los temas más importantes del curso en cuanto a que ustedes tienen que leer la convención, tienen que saber la convención de Viena sobre derecho de los tratados para justamente poder salvar en la materia, y además es un tema que les va a servir para siempre, porque justamente ante un tratado que ustedes van a tener que aplicar, aunque no lo quieran, en su desempeño profesional, se van a encontrar en algún momento que van a tener que aplicar un tratado. Entonces, ¿cómo aplicarlo? Está en esta convención de Viena. ¿Bien? Vamos a hacer una introducción sobre los conceptos y términos empleados en el tratado, hacer una mención a la clasificación de
los tipos de tratado que hay, muy, muy somera, y después veremos cómo efectivamente un tratado, digamos, es celebrado, nace, cómo un tratado se forma, ¿no? Y qué pasos complejos tiene que dar para que ese tratado tenga la validez que buscan los estados, ¿bien? A su vez, vamos a ver dentro del esquema de la convención dos temas, uno son reservas y objeciones y otro interpretación de los tratados, ¿bien? Van a ver que simplemente vamos a tratar básicamente las tres primeras partes de la convención, ¿okay? Que tiene 8 partes. En sucesivas clases con otros docentes también vamos a compartir algunos de los otros temas de la convención, pero en las próximas, por lo menos, 3 o 4 clases vamos a estar abocados al estudio, ya sea directo de la convención o tangencialmente con otros temas que son vinculados. ¿Bien? Bueno, ahora quisiera escuchar a alguien a ver si me puede decir qué piensa que es un tratado. ¿Alguien se anima a justamente poder darnos alguna definición o ver qué piensa, qué es un tratado para ustedes? Capaz que alguno leyó algo mismo en la convención de Viena. Un acuerdo. Bien. Profesor. A ver, tenemos varias manos. No me sale el orden de prelación, pero bueno. ¿Joana? Hola, es un acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional público y que es una fuente formal y también de validez. Perfecto, Joana, perfecto. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Buenos días, profesor. Sí, ¿quién habló? Disculpa. Alejandro. Alejandro, sí, Alejandro Russo, dale. Recién entré. Ok. ¿Diego? Profesor. Sí, yo había levantado la mano, soy Alejandro Russo. Ah, bien, pero adelante, Alejandro, sí. Sí, yo tenía para decir que es un acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos, como dijo la compañera, que tiene como destino producir efectos jurídicos, y o sea, cuando hablamos de producir efectos jurídicos es crear, modificar o extinguir una relación de derecho que está regida por el derecho internacional público. Perfecto, perfecto. ¿Diego? Puede ser que sea una norma jurídica que lo que hace es vincular y obligar tipo, a los estados que la firmaron. Sí, correcto, correcto. Ahora vamos a ver específicamente el vocabulario que ustedes tienen que comenzar a aprender, digamos, con respecto, por ejemplo, a la firma de un tratado, qué consecuencias tiene, ¿ok? Vamos a ver en esas etapas que la firma puede tener distintas consecuencias jurídicas, pero todo lo que ustedes dijeron es correcto, ¿ok? No sé, Shirley, si quieres agregar algo. No, profe, que justamente la convención habla de un acuerdo internacional celebrado entre estados y se entiende por ratificación, aceptación y aprobación. Correcto. Vamos a ver justamente lo que dice Shirley, es importante en cuanto al alcance que va a tener la Convención de Viena de 1969, que es un alcance que está definido en la propia convención, pero que, por ejemplo, hace una definición de lo que es un tratado, pero lo hace a los efectos de esta convención. ¿Bien? Entonces, pero justamente si queremos ver qué es un tratado, no solamente tenemos que ver la definición de la convención, sino que algo un poco más amplio. Ustedes ya lo adelantaron, por ejemplo, dijeron que un tratado puede celebrarse entre dos o más sujetos de derecho internacional. Es bastante clave decir que justamente los sujetos de derecho internacional tienen lo que llamamos ius tratatum, o sea, la posibilidad, la capacidad de celebrar tratados. ¿Bien? La Convención de Viena de 1969 lo que hace es regular los tratados solamente entre estados. ¿Okay? Y vamos a ver por qué lo hace. ¿Okay? No fue algo que se olvidaron de los otros sujetos de derecho internacional, que en el momento, en el 69 ya estaban, digamos, vigentes los otros sujetos de derecho internacional, reconocidos ampliamente, por ejemplo, las
organizaciones internacionales, ¿no? Entonces, vamos a ver que justamente el concepto de tratado es bastante más amplio al alcance que le da la Convención del 69. Sí, Alejandro. Sí, yo quería acotar referente a la Convención de Viena, que lo que hace la Convención de Viena es añadir la condición que debe ser regido por el derecho internacional público, porque pueden existir otro tipo de acuerdos entre estados y que no son un tratado. Entonces, la Convención de Viena añade esa condición que debe ser regido por el derecho internacional público. Correcto, correcto, Alejandro. Eso es un tema que vamos a ver. Simplemente, una compañera lo mencionó, es importante que lo tengan ustedes presente siempre, que las convenciones internacionales son fuente de derecho internacional, fuente formal. ¿Bien? Entonces, toda esta definición es lo que viene a ser efectivamente un tratado, ¿no? Entonces, ante la pregunta que eventualmente alguien se las haga, o mismo en un posible parcial o examen, bueno, ustedes tienen que responder que es una fuente y a su vez que digamos, básicamente es un acuerdo, puede llamarse de distintas formas, inclusive la misma convención habla que no importa la denominación que tenga, tiene que ser un acuerdo, puede ser un protocolo, puede ser una convención, o sea, la denominación que se le han dado a los tratados a nivel histórico es enorme, o sea, hay inclusive notas reversales, son consideradas tratados, entonces la idea, no importa cómo se lo denomine, lo importante es que haya un acuerdo que busque justamente que se creen derechos y obligaciones internacionales, que esté regulada por el derecho internacional. ¿Bien? La definición que nos da, por ejemplo, Jiménez de Arecha, bueno, es concordancia de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional, destinado a producir efectos jurídicos, es decir, crear, modificar o suprimir una relación de derecho y regido por el derecho internacional. Bien, después vamos a ver la definición que da la Convención. ¿Okay? Si ustedes quieren, le pido a alguno que pueda leernos, no sé si tienen alguien tiene la Convención a mano, dentro del artículo 2 de la Convención hay una serie de términos que son definidos por la propia Convención, que justamente regulan dentro del alcance de este tratado estos términos, ¿no? Entonces, el artículo 2, literal A, establece qué se entiende por tratado. ¿Alguien se anima a leerlo? Yo lo tengo. Bien, adelante. Artículo 2. Términos empleados. 1. Para los efectos de la presente convención se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y entiende por Regido. tratado. Ahí me parece que lo tenés cortado, me parece capaz. Sí. Regido por el derecho internacional. Regido, está bien. Uh-huh. Regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Correcto. Sigo lo que dice, se entiende por... Ya está bien, muchas gracias. Justamente, nos hace una definición de lo que es tratado a los efectos de la Convención. Ustedes vieron que digamos, lo hace nombrando la palabra acuerdo internacional, celebrado por escrito. Esto es muy importante, porque en realidad a los efectos de la Convención, el tratado tiene que ser por escrito. Pero el derecho internacional general y la costumbre internacional no establece que necesariamente tiene que haber un tratado escrito. ¿Okay? Se entiende de que pueden haber tratados que tengan otras formas, inclusive orales, ¿okay? Acuerdos justamente que sean obligatorios para los estados que se generen de forma oral. ¿Bien? Eso es posible, no está prohibido por el derecho internacional. Lo que pasa es que es muy difícil poder probar el alcance de un acuerdo al que se llegó de forma oral. Entonces, la realidad es que los estados, en general, no aceptan vincularse de forma oral a un tratado, e inclusive tener una obligación internacional en base a un acuerdo oral. Pero no está prohibido por el derecho internacional. Le digo esto porque en realidad es una ventaja de decir, bueno, capaz que en algún momento dos países llegan a un acuerdo, se dan la mano a los presidentes, dijimos, llegamos a este acuerdo, inclusive hoy en día tenemos otras formas de poder probar, que no sean por escrito,
que se llegó a un acuerdo. De hecho, una reunión por Zoom puede quedar grabada y tenemos un acuerdo, y si realmente se entiende que eso es un acuerdo internacional y que generó derechos y obligaciones, podría interpretarse que es un tratado. Ahora, no estaría alcanzado, en principio, por las regulaciones de la Convención de 1969. Pero vamos a ver que muchas de las normas que establece la Convención del 69, en realidad son sujeto de una codificación del derecho internacional público consuetudinario general. Entonces, igualmente, ese tratado oral podría estar regulado por ese justamente derecho consuetudinario, que ve recogido en muchos términos lo que dice la Convención. ¿Bien? Si tienen alguna duda, por favor, me lo hacen llegar. Profesor, Sí. buenos días. No, quería agregar sobre lo que estábamos diciendo del requisito de que sea escrito, no escrito, que se dice que no es un requisito ni formal ni de solemnidad por eso mismo, sino que sería utilizado, claro, como un medio de prueba para conocer la autenticidad de dicho tratado, por lo menos. Es correcto la apreciación. Muchísimas gracias por la participación. Me está costando porque no los puedo ver. O sea, no sé si acá, a ver si puedo cerrar el chat. Me gusta saber que por lo menos quién participa. No es necesario que prendan la cámara, pero por lo menos ahora sí los puedo ver. ¿Quién fue que participó? Disculpa. ¿Ana? Ana. Ahí va. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Bien. Entonces, cuando se aprobó, digamos, la Carta de la ONU en 1945, que comenzó lo que podemos llamar como una especie de nueva etapa en las relaciones internacionales y en el derecho internacional, porque justamente se entendió que los principios y los propósitos de la Carta implicaban un nuevo paradigma, digamos, en el manejo de las relaciones internacionales. Por ejemplo, se prohibió el uso de la amenaza a la fuerza, que quedó establecido de forma imperiosa la prohibición del uso de la amenaza a la fuerza. Entonces, hubo que darle a los estados, a los sujetos de derecho internacional, posibilidades de cómo decir, bueno, vamos a no utilizar la fuerza, tenemos que tener alternativas de solución pacífica de controversias. ¿Bien? Entonces, una de las digamos, aristas posibles para poder solucionar pacíficamente las controversias es el derecho, ¿bien? O quizás la principal, ¿no? Entonces, dentro de la Carta de Naciones Unidas y dentro del organismo internacional hay varias comisiones, ¿bien? La sexta comisión es la Comisión de Derecho Internacional. Se las quiero mencionar porque va a ser recurrente en nuestro estudio a lo largo de la materia. Los aportes de la Comisión de Derecho Internacional, que es una comisión de juristas, ¿okay? Que son juristas renombrados en sus estados, que son elegidos por la Asamblea General de Naciones Unidas para trabajar distintos temas de derecho internacional. ¿Bien? Que se reúnen 1 o 2 veces al año en Ginebra y tratan temas de derecho internacional, y a su vez dentro de la comisión se designan, por ejemplo, algunos profesores o juristas de renombre para estudiar ciertos temas. Entonces, uno de los primeros temas que ya en el 49 la comisión comenzó a estudiar, en 1949, fue el derecho de los tratados. ¿Bien? Entonces, la comisión se vio en la disyuntiva, y sobre todo el primer relator, se nombra un relator que es uno de los juristas miembros de la comisión, que va a estudiar específicamente el tema, y va a ir llevando el trabajo, digamos, para que los demás participantes de la comisión también opinen sobre es como una cuestión de orden, ¿no? El primer relator, que fue un inglés, Lauterpacht, ustedes lo van a ver mencionado en el libro, porque justamente muchas de sus enseñanzas son base para el derecho internacional, dijo que en realidad un tratado no podría regular el derecho de los tratados, porque sería como una cuestión circular. Es algo que él decía, es algo que ya está regulado por el derecho internacional consuetudinario, y entonces
él dijo, no vale la pena hacer un tratado. Se tiró más por la idea de hacer, por ejemplo, unas guías a los estados, es decir, bueno, un posible, lo que llamamos hoy soft law, en el cual con eso ya quedaría bastante saldado. ¿Qué pasó? ¿Por qué del 49 al 69, obviamente pasaron 20 años muy convulsionados a nivel internacional? Tenemos como grandes, digamos, hitos de esa época, la Guerra Fría, principalmente, y a su vez, un gran proceso de descolonización de los estados africanos y asiáticos. ¿Okay? Nosotros en Uruguay ya llevábamos más de 150 años de independencia, pero la realidad es que después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando muchos estados de África y Asia se independizaron de sus colonias, ¿no? Y entonces eso generó que había muchos estados nuevos que, si bien habían heredado quizás digamos, forma jurídica de sus estados, digamos, que eran los que tenían el poder, digamos, colonial en ese momento, eran nuevos. Entonces podían, a su vez, considerar que las normas consuetudinarias que estaban vigentes no les servían y hubieran querido, por ejemplo, cambiarlas. Entonces, en esos años, justamente, se cambió la Comisión de Derecho Internacional, y a su vez ya había otro relator, Waldock, también en inglés, que dijo, justamente, tenemos que trabajar en un acuerdo, ¿okay?, para que todas estas normas consuetudinarias queden codificadas en un tratado. ¿Bien? Entonces, esta idea, y fue más una cuestión, se diría hasta geopolítica, ¿okay?, de cohesión de la comunidad internacional, fue la que impulsó la creación de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados del 69. 3 años antes, la Asamblea General aceptó la propuesta de la Comisión de Derecho Internacional y llamó a una conferencia internacional. ¿Alguien sabe qué es una conferencia internacional o nos puede, digamos, decir un poquito? Pasan seguido, no sé si lo tienen claro. Sí, profesor. Las conferencias internacionales son los que llamados foros, que ahí se crean convenciones. Correcto, correcto. Tenemos, digamos, el significado de una conferencia internacional específicamente, digamos, está dado en el estudio de un tema concreto. Entonces, los estados se van a reunir en algún lugar específico y van a discutir sobre un tema. Puede generar una convención o no, en definitiva, eso no es una regla, pero en muchos casos la idea es de llamar a una conferencia, es decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo sobre este tema específico, vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo y llegar a tener un tratado, ¿no? Entonces, hubo, digamos, en esos años, como había una especie de baby boom de los estados, generó una discusión acerca de quiénes se iba a invitar a esa conferencia y quiénes no. ¿Okay? De hecho, se dejó, por ejemplo, afuera a China. La República Popular China no participó de la conferencia, por un tema también de geopolítica, ¿no? Inclusive en ese momento Alemania estaba dividida en 2 estados, y la Alemania comunista, o sea, la Alemania democrática se llamaba, no participó tampoco de la convención, no fue invitada. Sí, Victoria. Yo quería consultar si en las conferencias internacionales es ahí cuando se necesitan 2/3 de los estados presentes para que se pueda adoptar el tratado, ¿puede ser? Correcto, correcto. Es correcto lo que dice Victoria, eso está justamente regulado en la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, que lo vamos a ver. Para poder, obviamente, no se busca, no se necesita una unanimidad de los estados presentes para poder adoptar, o sea, decir, bueno, negociamos todo lo que podemos, vamos a tratar de buscar un consenso, y
si no se llega en un 100%, bueno, con 2/3 de los estados que voten a favor de la adopción de ese texto, va a quedar aprobada la adopción del texto, que no implica ni la entrada en vigor, ni nada por el estilo. Vamos a ver qué significa la adopción. ¿Bien? Los estados que no votaron a favor, no es que se van a ver automáticamente dentro del tratado. No, después van a tener que eventualmente ver si esas cuestiones que no votaron a favor no son tan importantes y pueden eventualmente igualmente ser parte del tratado o emitir una reserva. Vamos a ver el tema de reservas, cómo funciona. Pero gracias, Victoria, y es correcto tu apreciación. Entonces, le dije un poco el contexto, digamos, de esos años, Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, manifestaciones o sea, capaz que uno lo sabe, en París, en el 68, hubo unas manifestaciones gigantes, el conflicto de Praga, bueno, y el contexto de descolonización, ¿bien? Entonces, lo que se buscó fue generar una estabilidad de la comunidad internacional. En estos nuevos estados que salían a la luz, algunos se pudieron integrar en la conferencia, y entonces poder participar también. Si no, igualmente lo iban a poder, a la medida que fueran ingresando en Naciones Unidas, porque vamos a ver la exclusión que hace el mismo tratado de cómo poder ser parte de este tratado, poder justamente ingresar en esa comunidad. Entonces, tenemos dos convenciones, la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, adoptada en 1969, y la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados entre Estados y organismos internacionales, y entre organizaciones internacionales entre sí, que esta se adoptó en 1986, pero que aún no tiene la cantidad de ratificaciones necesarias para que entre en vigencia. ¿Bien? Nosotros vamos a digamos, situar nuestra clase principalmente en la Convención del 69, son muy similares, o sea, prácticamente tienen uno o dos artículos distintos. Entonces, no vamos a tomar tanto tiempo en la Convención del 86, ¿okay? Sí conviene que ustedes la vean y vean, y si alguno se anima a hacer el ejercicio de cuáles son las diferencias, está bueno que después nos lo pasen, eso lo pueden subir a la EVA, diferencias que ustedes vean entre una y otra. En el libro, por ejemplo, cuando hay una diferencia hay un asterisco y justamente se le dice, bueno, acá hay una pequeña diferencia o regula específicamente la convención en cuanto a las organizaciones internacionales. ¿Bien? Entonces, vamos a seguir adelante. En esta discusión que se dijo, bueno, ¿cómo un tratado puede regular el derecho de los tratados? Lo que la comisión, digamos, y su relator dijo, la respuesta fue incluir muchas veces la frase a menos que el tratado diga otra cosa. ¿Okay? Esto, en definitiva, el tratado de Viena, lo que te dice es, si el tratado establece algo distinto, es válido. ¿Okay? Es lo que se llama el ius dispositivo. O sea, los estados tienen derecho de disposición. Digamos, en derecho interno decimos la autonomía de la voluntad. Bueno, básicamente es algo similar. Los estados tienen, siempre y cuando no violen normas imperativas de derecho internacional, ahí se los pongo más abajo, los estados tienen disposición sobre sus derechos. Entonces pueden regular distinto cualquier parte de la convención. Si ellos quieren decir que para ellos la firma ya es suficiente como para obligarse, lo van a poder hacer. Si cualquier cuestión en las que vamos a ver son de libre disposición, salvo el ius cogens, las normas imperativas internacional general, que es un tema que vamos a ver más adelante en el curso, que fue una de las cuestiones que innovó la convención del 69. Eso no estaba prácticamente, digamos, regulado en ningún tratado, seguro que no, ¿okay? Acá lo que hace es regularlo tangencialmente, lo que hace es, dentro del aspecto de las nulidades de los tratados, establece que son nulos si van en contra de las normas imperativas de derecho internacional general. Entonces,
es como, debe ser como una especie de, si se quiere, y esto remitiéndonos al derecho interno, sería como una especie de orden público. ¿Bien? No sé, ¿alguien tiene prendido el micrófono y... A ver. Fiorella, ahí va, gracias. Bien. No sé si tienen alguna duda sobre esto, digamos. La idea, como les digo, la comisión dijo, bueno, vamos a poner la frase, a menos que el tratado diga otra cosa, para poder, en definitiva, que esto es, obviamente, es un tratado que es obligatorio, obliga a las partes, obliga a su vez, porque codifica muchas normas de derecho internacional general, pero se le da la posibilidad a los tratados de que dispongan algo distinto. ¿Bien? Bueno, la Convención de Viena fue adoptada en Viena el 23 de mayo del 69, entró en vigor recién en 1980. Bien. Vamos a leer, les pido a alguien que me ayude. La entrada en vigencia está en el artículo 84 de la Convención. ¿Alguien se anima a leerlo? Yo lo puedo leer. Adelante. Artículo 84. Adhesión. 1. La presente convención quedará abierta a la adhesión de todo Estado de Namibia representada por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia y de toda organización internacional que tenga capacidad para celebrar tratados. 2. El instrumento de adhesión de una organización internacional contendrá una declaración por la Creo que se haga mirá, constar... me parece que estás leyendo la del 86. Porque en perdón. realidad, sí, la del 69, el artículo 84 dice entrada en vigor. Me parece Está que en el chat. alguien lo puso en el chat. Bueno, bien. Lo pusieron en el chat. Bien. Entrada en vigor. La presente convención entrará en vigor al 30º día a partir de la fecha en que haya sido depositado el 35º instrumento de ratificación o adhesión. 2. Para cada Estado que ratifique la convención o se adhiera a ella, después de haber sido depositado el 35º instrumento de ratificación o de adhesión, la convención entrará en vigor al 30º día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión. Trabalenguas mediante, lo que quiere decir es que se necesitaron 35 Estados que ratificaran o se adhieran a la convención, ahora vamos a ver después la diferencia entre ratificación y adhesión, para que entre en vigencia. Eso fue lo que pasó el 27 de enero del 80, inclusive ahí dice que es a los 30 días de las 35 adhesiones o ratificaciones, o sea que el número 35 fue el 27 de diciembre del 79, y entró en vigor 30 días después. Bien, al día de hoy hay 116 estados parte. Bien, Uruguay es uno de los estados firmantes, o sea, estuvo en la conferencia justamente de Derecho de los Tratados y fue un estado firmante. ¿Por qué pudo firmar el tratado? Y eso es una distinción que se dio. Bueno, está regulado en el artículo 81 de la Convención. Me parece interesante leérselos porque es un trasfondo de esta discusión que se dio, que se dejó afuera de esta conferencia de algunos estados. Dice el artículo 81, firma. La presente convención estará abierta a la firma de todos los estados, pero no dice todos los estados, dice todos los estados miembros de Naciones Unidas, ¿okay? O miembros de algún organismo especializado o del Organismo Internacional de Energía Atómica, así como de todo estado parte del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro estado invitado por la Asamblea General a ser parte de la convención. De la manera siguiente, o sea, establece una restricción a cuáles estados pueden efectivamente firmar el tratado, y después, este mismo acápite también se aplica para quienes pueden ser parte del tratado, ratificarlo o adherirse a él. ¿Bien? Entonces, eso genera una discusión. Bueno, ¿por qué no? Si es un tratado que regula el derecho de los tratados, y en definitiva es algo tan importante como justamente cómo se hacen y cómo todas las disposiciones que tiene acá, digamos, justamente el tratado, ¿por qué no queda abierto
a la ratificación y adhesión de cualquier Estado, sin importar si es miembro o no miembro de Naciones Unidas. ¿Bien? Entonces, eso generó en la conferencia muchas discusiones. Se habían dejado fuera a muchos tratados de la conferencia y a su vez se les impedía, si se optaba por utilizar de forma restrictiva este artículo, se les podía restringir el acceso a la convención, ¿no? Algo tan importante como la regulación de los tratados. Entonces, quedó abierta la firma hasta el 30 de noviembre del 69 en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Austria. Y después de esa fecha, el 1 de diciembre, el instrumento, o sea, efectivamente el tratado adoptado y autenticado, o sea que los países que fueron en la conferencia autenticaron que ese texto era justamente el adoptado, ese texto quedó depositado en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, que está hasta ahora. Pero la firma solamente la podían hacer hasta el 30 de abril del 70. Todos los demás estados que quisieran firmar, ya no tendrían que firmarlo, sino que tendrían que directamente adherirse. ¿Bien? Es como una firma posterior. ¿Bien? Ratificarlo o adherirse. Entonces, después vamos a ver, obviamente les voy a explicar cada una de las etapas y van a entender más esto, pero me pareció importante ya mencionárselos porque es algo común en todos los tratados poner estas regulaciones. Cómo se va a firmar, cuándo se va a poder ratificar, cuándo va a entrar en vigor. Entonces, ya estamos haciendo un ejercicio con esta misma convención. ¿Bien? Entonces, importante para empezar a estudiar la convención, leer el preámbulo, ¿ok? Le diría que es un consejo que le puedo dar para cualquier tratado. Los preámbulos nos generan un contexto fundamental de justamente de qué va a tratar el tratado, ¿no? Entonces, también hace referencia a veces a principios, a cómo buscar una interpretación armónica del tratado. Y entonces, el preámbulo dice, establece la función fundamental de los tratados, para, por ejemplo, el cumplimiento de los principios y propósitos de Naciones Unidas, establece que hace una declaración de que hay principios universalmente reconocidos, ¿okay? a esa fecha de la adopción, por ejemplo, el libre consentimiento, que es esto que les digo, el ius dispositivum, el principio de la buena fe, ¿okay? En la aplicación de los tratados, interpretación, y el pacta sunt servanda, que es que los tratados obligan a las partes, ¿okay? Y tienen que ser cumplidos de buena fe. Hay un artículo especial en la Convención que regula qué es el pacta sunt servanda. Bien. Y a su vez, también establece, o hace una declaración de que, digamos, fundamentando todo este tratado en los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de la ONU. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, tenemos la igualdad de derechos, libre determinación de los pueblos, la igualdad soberana, no injerencia en asuntos internos, la prohibición de la amenaza del uso de la fuerza, el respeto universal a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Todo eso lo declara el preámbulo. ¿Bien? Y entonces, a su vez, reafirma que las normas de derecho internacional consuetudinario continúan rigiendo. O sea, ellos no dicen absolutamente que esto es una derogación de ninguna norma, a su vez confirman que el derecho consuetudinario va a continuar vigente. ¿Bien? Entonces, digamos, contribuirá a los propósitos, como les dije, de la Carta, mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar las relaciones de cooperación y las relaciones de amistad entre los estados. ¿Bien? Ustedes, si se leen este preámbulo y entienden lo que dice el preámbulo y lo pueden repetir en el examen, yo les digo que tienen gran parte del examen salvado, ¿okay? Porque obviamente muchos de los términos que, si bien apenas se mencionan en el preámbulo, tienen un trasfondo muy grande, pero es un buen resumen de lo que sería importante para cualquier estudiante de Derecho Internacional conocer. ¿Bien? Entonces, vamos ahora a ver las partes de la Convención, ¿okay? Que, digamos, hay un autor argentino que fue asesor legal de Naciones Unidas hasta hace poco tiempo, Vilipando, que hace digamos, un paralelismo que me parece lindo no sé si lindo, pero por lo menos interesante como didáctica, que él establece que la Convención del 69
lo que hace es establecer toda la vida de un tratado. ¿Bien? Entonces, hace un paralelismo en cada una de las etapas, ¿bien? Con etapas de la vida de una persona. ¿Bien? Entonces, como una especie de biografía. Desde la concepción hasta el fallecimiento. Entonces, la primera parte es una introducción en la cual se hacen definiciones de la disciplina, es un poco lo que vimos, empezamos a leer con la definición de tratado, la definición, dice que se define ratificación, aceptación, aprobación, vamos a ver que no es tan así que se defina, pero sí, bueno, es una forma de entenderlo, qué son plenos poderes, qué es una reserva, qué es un estado negociador, un estado contratante, qué es un estado parte del tratado, qué son terceros estados a los efectos de la convención, qué es una organización internacional, la regula solamente como una organización intergubernamental, lo asemeja, ¿okay? Y entonces hace como una especie de introducción, conceptos generales. La segunda parte, digamos, vendría a ser lo que se llamaría la concepción, ¿bien? Que vendría a ser la adopción, la autenticación del texto, la expresión del consentimiento, ¿okay? A su vez, estaría también el nacimiento en esa segunda parte, porque es la entrada en vigor del tratado, que a su vez, y esto lo dice Vilipando, digamos, si puede nacer prematuramente, porque hay un artículo, el 25, que establece la aplicación provisional de los tratados, ¿okay? Entonces es un nacimiento prematuro, y a su vez, que el tratado puede tener ciertas limitaciones congénitas, le dice Vilipando. Yo lo cito a él porque él fue el que lo nombró. Que son las reservas, esas limitaciones desde la génesis del tratado a ciertas disposiciones del tratado. ¿Bien? La parte 3 y 4 vendría a ser la vida del tratado. La observación, o sea, cómo vamos a cumplir con el tratado, el principio de pacta sunt servanda, cómo vamos a interpretar el tratado, ¿okay? Y a su vez la relación que van a tener las partes del tratado con terceros estados, cómo van a ser reguladas esas relaciones, cómo vamos a hacer modificaciones y enmiendas. A su vez, la parte 5 vendría a ser el fallecimiento del tratado. Si hay un fallecimiento que tenga que ver con una cuestión congénita, le dice Vilipando, bueno, sería como la nulidad, la invalidez del tratado. Y a su vez, una muerte natural sería la terminación o suspensión del tratado. ¿Bien? Entonces, ahí ven que la Convención de Viena nos regula la vida de un tratado. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? Sí, Entonces, le quería sí. preguntar qué fue lo que dijo sobre la segunda parte porque escuché una partecita pues se me cortó. Bien, sí. La segunda parte vendría a ser lo que Vilipando llama la concepción, que es la adopción del texto, o sea, los estados se juntan a negociar y adoptan efectivamente un texto, lo autentican, disculpe, y expresan el consentimiento por obligarse. ¿Bien? Y a su vez también se da el nacimiento, cuando hay una cantidad de consentimientos que están declarados en el tratado, por ejemplo, en la Convención de Viena, una vez que 35 estados dieron el consentimiento para justamente obligarse, entró en vigor. Ese sería el nacimiento del tratado. ¿Bien? Y a su vez, el tratado puede tener ciertas limitaciones, por ejemplo, las reservas, son limitaciones que los estados dan al firmar o ratificar o adherirse a un tratado, de ciertas reservas sobre ciertos artículos que van a querer que no apliquen. Vamos a ver al final de la clase lo que es una reserva. Entonces, y a su vez pueden ser estados que nazcan de forma prematura si el tratado establece que se va a aplicar provisoriamente el tratado sin entrar en vigencia. Es una disposición que vamos a ver. La Convención reafirma que, no sé si te quedó claro, no sé quién fue que me preguntó, ¿Roberta? Yo sí, muchas gracias. Bien, bien. Profesor, disculpe, antes de sí. ¿Me podría aclarar? Porque en la tercera parte sería la interpretación del tratado, ¿no? ¿Y la cuarta? La tercera y cuarto, digamos, es lo que él dice, la vida del tratado. Después, igualmente, tranquilas que lo vamos a ver más en detalle. Les quería hacer ese raconto
como para tener una idea general de la convención. Vamos a ver todo esto y lo vamos a ver más en detalle sin duda, ¿no? La tercera y cuarta viene a ser la vida del tratado, que viene a ser la observación, o sea, cómo vamos a cumplir el tratado, la interpretación, la relación entre estados partes y terceras partes, y modificaciones y enmiendas. Todo eso está obviamente regulado en la convención y lo vamos a ver, ¿no? No es para que ustedes ahora se embarullen con estas etapas, porque en realidad es una introducción que me parece interesante para que ustedes lo tuvieran desde ya claro, la perspectiva global de la convención, y ahora vamos a ir más directamente a ver qué dice cada regulación. Se reafirma, no sé si te quedó claro o no, Ana. Yo, Ana, soy yo. Sí, todo ok. Perfecto, gracias. Bien. Bien, entonces la convención reafirma que los estados tienen ius tratatum, ¿okay? Que es un derecho que emana de la soberanía de los estados, sin ningún condicionamiento, artículo 6 de la convención. Y a su vez, esto es una de las cuestiones que yo les quería traer de la Convención del 86, en el caso de las organizaciones internacionales, no se le da el mismo, justamente, estado de concepción del ius tratatum, pura y llana, o como un derecho que emana, porque los organismos internacionales no tienen soberanía. Entonces, vincula la capacidad de un organismo internacional en materia de tratados con la necesidad que esta organización internacional tiene para el ejercicio de sus funciones, ¿okay? Y la realización de sus propósitos. ¿Okay? Su ejercicio debe ser conforme al instrumento constitutivo del organismo internacional, ¿bien? O de la organización internacional. Y a su vez refiere a organizaciones internacionales intergubernamentales. Por ejemplo, deja de lado a ONGs o bueno, otro tipo de organización internacional. Bien, el alcance de la convención, un poco ya lo hemos visto, aplica a los tratados entre estados, tratados celebrados por escrito, y cualquiera sea su denominación particular. Se establece la irretroactividad, ¿okay? De la convención, o sea, va a empezar a regir para los tratados que sean, que entren en vigor o sean adoptados a posteriori de la entrada en vigencia de la convención, sin perjuicio de que, como ya hemos dicho y lo vuelvo a repetir, gran parte de sus normativas son también normas consuetudinarias, que aplican también para tratados anteriores a la entrada en vigencia de la Convención del 69. Aplica también para tratados que sean instrumentos constitutivos de una organización internacional. Eso es importante porque para ver efectivamente cómo aplicar un tratado constitutivo por ejemplo, de las Naciones Unidas o de la OEA o de cualquier otro organismo internacional, podemos utilizar este tratado del 69. ¿Bien? Un poco lo que mencionaba un compañero al principio, Alejandro creo que lo dijo, es un acuerdo regido por el derecho internacional, ¿okay? Eso está también en la convención como definición del tratado. Y entonces, ¿cómo se sabe? Bueno, si hay un acuerdo regido por el derecho internacional, bueno, hay que estar a la intención de las partes primero, ¿okay? Muchas veces lo ponen por escrito en los tratados, o sea, se va a regir por el derecho internacional general, bueno, o por ciertas normas de derecho internacional, hay que quedar claro. Si no dicen nada, hay que ver un poco otros instrumentos, por ejemplo, etapas de negociación, y en definitiva, que no haga mención, esto es importante, a ningún derecho interno del Estado. ¿Okay? Entonces, si va a quedar regido por el derecho interno de alguno de los Estados parte, ya no tendríamos un acuerdo, un tratado regulado por la Convención del 69. Estaríamos ante otro tipo de acuerdos, que también serían válidos, porque los Estados pueden, por ejemplo, firmar un contrato que se rija por el derecho interno de un Estado, que eso es válido, ¿okay? Entonces, pero no va a ser recogido como un tratado a los efectos de la Convención de Viena de 1969, que en esta parte sí codifica el derecho internacional consuetudinario. También hay casos en los cuales, por la naturaleza y el objeto mismo del tratado, no pueden ser regulados por el derecho interno, ¿okay? Entonces son regulados por el derecho internacional. Por ejemplo,
el ejemplo que van a ver ustedes en el libro, Francia le cedió una porción del terreno mínima, de territorio, digamos, a Suiza para poder extender el aeropuerto que tenían. Fue mínima en el sentido de que no era una porción grande de territorio, pero tuvo que hacer un tratado para cederlo, porque justamente el territorio es uno de los elementos del Estado, y entonces está alcanzado por la soberanía territorial, y entonces justamente no se podía hacer simplemente una venta, ¿okay? Dentro del derecho francés, sino que tuvo que hacerse un tratado internacional. Al contrario, por ejemplo, un acuerdo que pueda haber entre dos estados para la venta de un inmueble, por ejemplo, para que Uruguay le venda un inmueble que tiene en desuso a otro estado, por ejemplo, se lo puede vender a Argentina para instalar una embajada, un consulado o cualquier otra oficina. Ese acuerdo, en realidad, va a ser un contrato de compra-venta que va a estar regido por el derecho interno del Uruguay, no va a ser un tratado internacional. ¿Bien? Entonces, porque es una venta dentro del derecho interno uruguayo y se va a regir por las normas internas. ¿Bien? Después vamos a ver qué problemas puede tener eso también, pero bueno, vamos, dentro del tema inmunidad de jurisdicción de los estados, vamos a ver un poco qué puede pasar en ese aspecto, ¿no? La normativa no dice nada, y esto, o sea, sí doctrinariamente lo hemos visto, que bueno, es necesaria la producción de efectos jurídicos, derechos y obligaciones, para que sea considerado un tratado. La convención no lo define así, no pone en ningún lado que tiene que haber surgimiento de derechos y obligaciones. ¿Por qué? La comisión estudió el tema, al principio en el proyecto estaba, agregarlo, pero se entendió que hacer referencia a que estuviera regido por el derecho internacional, ya estaba implícito la creación de derechos y obligaciones para los estados. ¿Bien? Por eso no está efectivamente puesto así en la convención. ¿Alguna consulta, alguna duda? Bien. Tipos de tratados, clasificación. A mí la única que me parece realmente importante es tratados bilaterales o multilaterales. Los bilaterales son entre dos estados y los multilaterales entre 3 o más estados. Bien, esa es la única. Ustedes en el libro van a ver otras clasificaciones, tratados, por ejemplo, se llama en sentido estricto y de forma simplificada en los tratados. A los efectos de la convención, cualquier acuerdo justamente lo define, no importa la denominación que tenga, va a ser un tratado. Entonces vamos a ver después los requisitos para que esos tratados efectivamente sean válidos y sean considerados tales, pero entonces esas clasificaciones que son doctrinarias, me parece que en esta clase no vale la pena para el tiempo en ellos. Ustedes las pueden leer en el libro, y obviamente léanlas para tener por lo menos esa información, pero a mi entender no es necesario estar en este momento hablando de eso, ¿no? Prefiero dedicar el tiempo en la formación de los tratados. ¿Bien? ¿Por qué sí me parece importante eso? Sí, ¿por qué es importante la clasificación? En los bilaterales no se generan demasiados problemas. Son dos estados que negocian, que se ponen de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, no sale un tratado, y pum. En los multilaterales tenemos, obviamente, muchos estados que pueden estar negociando el tratado, y eso significa que pueden haber ciertas complicaciones en el momento de la adopción, por ejemplo, lo que dijo la compañera, cómo se va a adoptar en una conferencia internacional el tratado. De hecho, el Tratado de la Convención de Viena se adoptó por mayoría, no fue por unanimidad. Hubo un voto en contra nada más del tratado, que fue de Francia. De hecho, Francia no firmó el tratado ni lo ratificó hasta ahora. Después vamos a ver por qué. Estados Unidos, por ejemplo, lo firmó, pero no lo ratificó. Son dos estados miembros del Consejo de Seguridad que no lo han ratificado. Entonces, en los tratados multilaterales sí tenemos ciertas complicaciones. Por ejemplo, con el tema de las reservas, ¿okay? Y otras cosas importantes que vamos a ver. Entonces, tenemos etapas. Negociación, adopción del texto, autenticación, expresión del consentimiento en obligarse, entrada en vigor del tratado y registro y publicación. ¿Alguien me puede decir la hora? Porque no tengo el reloj acá. A ver si... 12 menos 5.
Bien. Vamos a seguir un poquito más y después hacemos una pausa de 3 minutos y continuamos, ¿bien? Dentro de estas etapas, que las vamos a ver más en detalle, obviamente, lo primero que tenemos que saber es, ¿quién puede negociar un tratado en nombre de un Estado? ¿Bien? Entonces, ahí les pongo, no cualquiera puede ir a negociar un tratado, ustedes se imaginarán. Tiene que ser un representante del Estado. ¿Bien? Esto está regulado, obviamente, en la Convención, que la Convención reconoce, digamos, de pleno derecho, la representación de ciertas personas, no por ser esa persona, sino por ser, digamos, estar al frente de un cargo que hay dentro del Estado, por ejemplo, el jefe de Estado, jefe de gobierno, obviamente en los estados que tienen esta distinción, los ministros de Relaciones Exteriores, los jefes de misión diplomática, pero esto restringido solo a la adopción del texto, que vamos a ver lo que es más adelante, entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, el embajador, que viene a ser el jefe de misión diplomática de Uruguay, por ejemplo, ante Brasil, podría negociar y adoptar un tratado, ¿ok?, solamente con el gobierno de Brasil, ¿bien?, el Estado de Brasil, porque es el lugar donde él está acreditado. ¿Okay? No podría ir a adoptar el texto de un tratado en Francia o en Argentina. No tendría esa representación que da la Convención del 69. ¿Bien? A su vez, se le da la representación por parte del tratado a los representantes de un Estado acreditados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional. También restringida solo para la adopción del texto de un tratado en dicha conferencia o en esa organización. ¿Bien? A su vez, siguiendo con el tema de quién puede negociar un tratado en nombre de un Estado, el tratado dice lo siguiente: todas las demás personas que quieran representar a un Estado deben tener plenos poderes. Le pido a alguien si me puede leer el artículo 2C, que es otra de las partes que tiene las definiciones al principio de todo. ¿Quieres yo leo? Adelante, gracias. Sí. Se entiende por plenos poderes un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado. Correcto, muchísimas gracias, Roberta. Entonces, vieron, una persona puede representar a un Estado si tiene plenos poderes. ¿Cómo se le da plenos poderes? Va a ser una cuestión interna de cada Estado. ¿Okay? Se va a emitir, en general es una documentación que va a decir plenos poderes, entonces, y se le va a dar a una persona en especial, puede ser un diplomático, puede ser cualquier otra persona. A veces, hoy en día, en estas conferencias internacionales, muchas veces van, por ejemplo, representantes no del Ministerio de Relaciones Exteriores a negociarlas, sino que van de otros ministerios. Entonces, el jefe de la delegación se le da el pleno poder para negociar, que puede ser no necesario un diplomático, sino que puede ser cualquier funcionario del Estado, o inclusive puede ser un tercero que no sea funcionario del Estado. Le pueden dar a alguien que sea por su razón, su carácter político o su carácter, digamos, de conocimiento de la conferencia que se está dando, o decir, bueno, usted va a tener plenos poderes para representar al Estado en esto. Entonces, es un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por el cual se designa a una o varias personas para representar al Estado. ¿Bien? Entonces, eso es lo que dice la Convención con respecto a los plenos poderes. Hay una excepción, ¿ok? Y esto es, ¿qué pasa si una persona que no tiene plenos poderes y que no es una de las personas que está, que la Convención ya le adjudica la representación de los Estados, como el jefe de Estado, de gobierno, ministro de Relaciones Exteriores y los representantes diplomáticos para cada uno de los lugares?
Si no son 5 de esos, y a su vez no tiene plenos poderes, o sea, no le dieron el papelito de los plenos poderes, la convención agrega que si se deduce que era una práctica seguida por los estados interesados, que la intención ha sido considerar a esa persona que no es representante de los que establece la convención y no tiene plenos poderes, si se deduce que ha sido considerada esa persona como representante del Estado y prescindir de la presentación de plenos poderes. ¿Bien? Entonces, esto es un tema, obviamente, que muy rara vez se da, porque realmente no es algo, pero se podría dar. Y entonces habría que estar a la práctica puntual de esa negociación y esa adopción del tratado. Y los dos estados tienen que estar de acuerdo, ¿no? Entonces, tanto el estado que recibió a esa persona y, por ejemplo, adoptó un tratado con esa persona, como el estado que supuestamente esa persona representaba, ¿no? Entonces, y para eso, la Convención estableció el artículo 8, que es la posibilidad del Estado de confirmar ulteriormente un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una persona sin autorización. O sea, por ejemplo, esa persona que dijo representar a un Estado en realidad no lo estaba representando plenamente, pero la negociación fue buena, el Estado vio que en realidad ese tratado adoptado en realidad es beneficioso y lo quiere confirmar. Si lo confirma, esa persona que no era representante, no tenía plenos poderes, podría haber llegado a adoptar un tratado. Como les digo, esto no conozco caso que haya ocurrido con algo así, pero nunca se sabe, puede ocurrir, sobre todo ahora que, bueno, hay tantas personas yendo y viviendo en el mundo, entonces a veces pueden querer representar a un Estado y otro Estado pensar que lo está representando, y bueno, esta es una solución posible en el caso que ambos estados quieren llevar adelante, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es la adopción. La adopción es la determinación del contenido del tratado. Ya tuvimos una negociación, ¿okay? Los estados se sentaron a negociar, hubo puntos que llegamos a un acuerdo, otros que no, y lo empezamos a escribir. Esa determinación, esa escritura que hacemos del tratado, es la adopción, ¿ok? ¿Qué diferencia hay entre adoptar un tratado bilateral y un multilateral? Bueno, lo que decía la compañera. La adopción de un tratado bilateral, nos ponemos de acuerdo, lo redactamos y después ya pasamos a la etapa de la autenticación, ¿ok? Que es básicamente la suscripción del tratado. En el caso de un tratado multilateral, la adopción es más compleja porque es más difícil de que todas las partes se pongan de acuerdo en el 100% de las cosas. Entonces la convención lo que hace es decir, bueno, en el caso de conferencias internacionales, dice el artículo 9.2, la adopción del texto de un tratado en una conferencia internacional se efectuará por mayoría de 2/3 de los estados presentes y votantes, a menos que esos estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente. Entonces, se puede aplicar una regla diferente de adopción del texto, y con eso va a quedar adoptado. Como les dije, la Convención de Viena de Derecho de los Tratados fue adoptada por mayoría, si bien la gran mayoría de artículos tenían consenso, hubo algunos que, sobre todo los relativos al ius cogens, que generaron más problemas. El ius cogens y a su vez la solución de controversias relativas al ius cogens. Fue algo que obviamente generó crispaciones y por eso muchos no siguieron adelante con la firma o la ratificación. Pero la parte central de la convención, con respecto al derecho de los tratados, sí fue votada diría por unanimidad, ¿no? Entonces, les diría que las últimas ya convenciones internacionales no aplican la adopción de los 2/3, ¿okay? Y esto viene dado también por la concepción misma del derecho internacional. El derecho internacional, como hemos visto, es un sistema de coordinación. Entonces, es difícil aceptar una votación por mayoría y que eso deje afuera a algunos, y eso en realidad estaría en contra del desarrollo progresivo del derecho internacional o la universalización
los tratados. Entonces, lo que ha pasado últimamente es que, en general, lo que se busca es el consenso. Y siempre me gusta preguntar si alguno, capaz que alguno que hizo el año pasado con nosotros, me gusta recalcarlo, digamos, el significado del consenso. ¿Alguno podría definir lo que es el consenso? ¿Emanuel? En el consenso puede ser que no hay una votación que llegan a un acuerdo los estados para determinar contenido. Es correcto, no hay una votación, pero tiene otras características más. ¿Quién más se anima a contarnos sobre el consenso? Capaz un acuerdo generalizado de las partes. Sí, puede ir por ese lado. ¿Alguien más? ¿Elodie? Elodie, no sé. No te escucho, Elodie. Bueno, no se escucha bien, disculpa, Elodie, que no se escucha. ¿Shirley? No, profe, yo quería decir que en realidad el consenso es distinto por lo que ya dijeron, que no se trata de una votación, sino de una negociación entre los estados. O sea, se sientan a discutir, a debatir, y al final se toma una decisión que en realidad representa a todo lo discutido, debatido. Bien, muchas gracias. Va por ese lado, ¿ok? Pero tiene una pequeña trampita el consenso. ¿Bien? El consenso no significa unanimidad. O sea, no todos tienen que estar de acuerdo. Y a mí una definición que me gusta de consenso, que la aprendí hace varios años, y que me gusta repetirla para tenerlo concreto y que ustedes la aprendan, es que el consenso, en definitiva, es la ausencia de disenso. ¿Bien? ¿Por qué es esto? Porque no tenemos que estar todos de acuerdo. Con tal que nadie esté realmente en contra, podemos seguir adelante con la adopción, por ejemplo, de un tratado o de cualquier acuerdo. La diferencia parece sutil, pero es bastante importante. Porque un Estado puede decir, bueno, está bien, yo no estoy de acuerdo con esta norma, ¿ok? Pero decido, por ejemplo, abstenerme en la votación. Si me abstengo, no estoy yendo en contra, ¿ok? Y la norma puede ser aprobada. No voy a votar a favor, no me pidan que vote a favor, porque no estoy realmente a favor de esa norma, pero por la razón que sea, porque después vamos a ver que en las relaciones internacionales hay muchas razones de por qué los estados hacen eso, decido abstener. Y entonces, con esa abstención, se logra, por ejemplo, el consenso. ¿Ah? Es como decir, no hay nadie en contra de que la clase termine media hora antes hoy, estoy seguro que nadie va a estar en contra. ¿Okay? Entonces, pero alguno puede decir, bueno, realmente yo quiero aprender. Pero está, como la mayoría dice, yo me voy a abstener, no voy a votar a favor de terminar antes la clase, pero y vamos a llegar a un consenso. ¿Tá? Sí, Victoria. Nada, quería mencionar eso justamente que estaba diciendo, que en el consenso lo que pasa es que no hay una oposición sustancial respecto al tema que se está hablando, por así decirlo. Exactamente, Victoria, muchas gracias. Justamente, el punto del tratado que no hay unanimidad, entonces a un Estado por otra negociación, quizás por otro artículo más adelante, le puede ser, ok, yo te acepto, no me voy a oponer a esta, pero vos tampoco te opongas a la otra. Y así sucesivamente se va acordando el tratado. Entonces, al día de hoy, la mayoría de tratados diría que tienen esta forma de adopción del texto. Ya no se utiliza, y diría que esta fue la última gran conferencia que tuvo éxito utilizando el sistema de votación. ¿Okay? La Conferencia de Derecho del Mar, el 99% de los artículos, que es una conferencia muy, muy importante, que duró 10 años, y que en definitiva tuvo éxito porque se adoptó un tratado, el Tratado de Derecho del Mar. En definitiva se votó, pero
hubo 2 o 3 cosas muy mínimas que implicaron que se tuviera que votar, pero en su gran mayoría fue adoptada por consenso. Entonces, bueno, tenemos la adopción del Tratado Multilateral, o sea, nos pusimos de acuerdo, ya sea por consenso o por votación, de acuerdo a lo que dijimos, y adoptamos el texto. Dijimos, bueno, lo negociado se refleja en este texto. Y ahí queda adoptado, y esa fecha va a ser la única fecha de todo el mecanismo de celebración de tratados que va a ser la misma para todos los estados. Por eso le decimos a la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, Convención de Viena de Derecho de los Tratados, de 1969. Ese fue el año en que se adoptó. Se terminó la negociación, se terminó la conferencia, y dijimos, este es el texto del tratado. A su vez, como vimos, se habilitó unos meses para la firma. ¿Qué implicaba la firma? En este caso, la firma equivale a la autenticación del tratado, o sea, la suscripción. ¿Qué significa? Bueno, es un acto jurídico en el cual se determina que el texto que se adoptó es un texto auténtico. Es un texto definitivo que no variará y que responde fielmente a lo negociado. ¿Bien? Y entonces puedes tener, ya vemos que puede tener distintas fechas para cada estado. Porque el estado terminó la conferencia, fue un trabajo muy difícil, trajimos la copia de la adopción del texto al Ministerio de Relaciones Exteriores, lo leímos, dijimos, sí, la verdad que refleja lo que queríamos negociar, no vemos ningún error, lo firmamos. Pero lo firmó Uruguay el 27 de enero y lo firmó Argentina el 30 de julio y así sucesivamente a medida que el tratado lo permita, ¿no? Entonces, esa fecha ya va a ser distinta. Sí, Ana. Tenés el micrófono apagado, creo. No. No. Ahí, ahora sí, ahí. perdón. Sí. No, lo que quería agregar que lo que usted estaba comentando lo tenemos en el artículo 10 de la Convención. Exactamente. Sobre la autenticación a través de la firma. Exactamente. Ustedes van a ver que todos estos artículos, en definitiva, están regulados, por eso les digo, lo primero es leer la Convención, y en general la van a entender. Hay unas definiciones, por ejemplo, que yo le estoy dando acá, por ejemplo, la definición de qué es la adopción, la determinación del contenido, ustedes no la van a tener así, porque la Convención no intentó definir todo, ¿okay? Inclusive la parte de definición de la adopción dice cómo se adopta, pero no efectivamente qué es la adopción. Y bueno, un poco es justamente la razón de la explicación más en detalle. Entonces, tenemos la autenticación, y ahora entonces vamos a la parte de la formación de la voluntad del Estado en obligarse y su consentimiento. Los requisitos para la formación del consentimiento dependerá del derecho interno de cada Estado. ¿Bien? Eso lo va a regular el derecho interno. ¿Cómo se regula efectivamente cómo se va a obligar el Estado a nivel internacional? ¿Bien? Tenemos, por ejemplo, que en nuestra Constitución, en el artículo 85.7, es una de las más restrictivas en cuanto a la adopción de obligaciones internacionales, porque dice, por ejemplo, que exige la aprobación parlamentaria de todo tratado con estados extranjeros, inclusive dice tratado o contrato con estados extranjeros. Entonces, tenemos que ver en el derecho interno de cada estado cómo se manifiesta el consentimiento en obligarse. Entonces, la manifestación del consentimiento debe ser la última etapa de la celebración del tratado. Es el momento en el cual el Estado comunica que tiene la intención de obligarse. Está regulado en los artículos 11 a 16 de la Convención. Y tiene varias formas posibles de esa manifestación de consentimiento. Una de ellas se llama el canje de instrumentos. El canje de instrumentos es decir, el tratado fue adoptado, fue autenticado por cada... Esto más aplica para tratados bilaterales, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tratado adoptado entre Uruguay y Argentina, cada uno se lo llevó a su ministerio, lo leyó, lo autenticó, y un día dicen, bueno, vamos a hacer el canje. Yo te doy mi firma, mi tratado firmado, y tú me das la tuya. Y en ese momento, que generalmente se hace
una cuestión protocolar, digamos, están los ministros o están los presidentes, se firma el tratado, se lo canjea, y en el momento del canje, pasó de un día para el otro, es el momento en el cual se prestó el consentimiento. Y generalmente, como son tratados bilaterales, ya, a menos que el tratado diga otra cosa, ya ingresa el tratado a estar en vigor. ¿Bien? También, otra de las formas que establece la convención que es algo distinto, parece similar, pero es distinto, es el intercambio de notas, que también se llaman notas reversales. Esto es una formación de un tratado bastante especial, en la cual, por ejemplo, Argentina le manda una oferta de tratado a Uruguay sin sentarse a negociar, capaz que negociaron, pero en realidad en definitiva es una oferta escrita que dice, quiero hacer un tratado que tenga estas características. Uruguay lo va a leer y va a decir, estoy de acuerdo, y copia todas las regulaciones de la oferta de Argentina y se la envía a Argentina, acepta la oferta. ¿Okay? En ese momento, con ese intercambio de notas o notas reversales, tendríamos la manifestación del consentimiento acabado de los dos estados y por lo tanto habría un tratado. Es una forma que está regulada en la convención, no es demasiado común que ocurra, pero a veces, encubierta en una simple, por ejemplo, comunicación entre cancillerías, podemos tener, mediante este artículo de intercambio de notas, un tratado. Entonces, las cancillerías tienen mucho cuidado en cualquier, digamos, conversación formal que hacen con otras cancillerías del mundo, ¿no? O sea, tienen que tener mucho cuidado en lo que ponen y no obligarse a cosas que realmente no, por lo menos no tienen potestad para obligarse, por ejemplo, pero si es firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, sabemos que representa al Estado. Entonces, podría eventualmente tener un tratado sin tener pleno conocimiento de ello. Entonces, el siguiente y más común forma de manifestación del consentimiento es la ratificación. La convención también habla de aceptación y aprobación como métodos distintos, pero en la esencia son sinónimos a la ratificación. ¿Por qué se dio eso? Esa adecuación distinta a la aceptación y aprobación. Porque muchas constituciones, digamos, de estados internas de los estados, establecen que para ser ratificado el tratado tiene que ser aprobado por el Parlamento, como es el caso del Uruguay. ¿Okay? La aprobación del tratado la hace el Poder Legislativo, pero la ratificación la hace el Poder Ejecutivo. Grábenselo a fuego. La aprobación del tratado la hace el Poder Legislativo. La ratificación la hace el Poder Ejecutivo. Ustedes, si ustedes lo aprenden esto, van a ver que los informativos, todas las semanas, informan mal porque dicen, el Parlamento ratificó tal tratado. No. El Parlamento aprobó, y lo hace mediante el mecanismo de aprobación que tiene, que son las leyes, aprueba una ley, o sea, vota una ley aprobando la suscripción de X tratado. ¿Okay? Pero quien ratifica, una vez que está aprobado por el Parlamento, quien ratifica es el Poder Ejecutivo. ¿Bien? Son dos etapas distintas. Podemos tener un Poder Legislativo que haya aprobado la ratificación de un tratado, pero el Poder Ejecutivo en definitiva nunca ratifica. ¿Por qué? Por distintas razones. La más básica, por ejemplo, hubo elecciones y cambió el gobierno. El Parlamento anterior había aprobado la ratificación del tratado, pero el nuevo gobierno no tiene ninguna intención de ratificarlo, y entonces no va a ser parte del tratado. No va a expresar el consentimiento en obligarse. ¿Bien? ¿Me explico? Por favor, esto es bastante importante. Digo, me gustaría que si tienen alguna duda, me la hagan. Bien. Inclusive, es una pregunta que a veces se hace, sobre todo en los exámenes orales, bueno, ¿quién ratifica los tratados? Bueno, sepan que quien ratifica el tratado
es el poder ejecutivo. ¿Bien? Entonces, para poder ratificar un tratado, el Estado debió ser parte de la etapa de la autenticación. Que generalmente, como vimos, la autenticación se hace con la firma del tratado. ¿Bien? Se negoció, se adoptó y se autenticó el tratado. Los estados que hicieron todo ese camino tienen derecho a ratificar el tratado. El estado que no hizo ese camino, porque no estuvo, por ejemplo, en la negociación, o estuvo y no se puso de acuerdo y no siguió adelante y no prestó su consentimiento para adoptar el tratado, ni lo autenticó, ¿ok? Entonces se llama, digamos, si igualmente una vez que terminó toda esa etapa, le dijo, bueno, la verdad que me gusta ese tratado, o años después vio que el gobierno cambió y dijo, no, tenemos como Estado, que con nuestro interés, ser parte de ese tratado, lo que le va a corresponder hacer va a ser adherir a ese tratado. Es una adhesión. Implica estados que no hayan participado de la autenticación y manifiesta obligarse a un texto a cuya elaboración no participó. ¿Bien? Entonces, pero igualmente, por distintas razones, quiere adherirse y ser parte de ese tratado. Siempre y cuando el tratado lo permita. Como vimos al principio, para la adhesión, para la firma, digamos, de la Convención de Viena, se establecieron ciertas exclusiones, no se dijo a todos los estados. Y para la adhesión, se remite al mismo artículo. La presente convención quedará abierta a la adhesión de todo estado perteneciente a una de las categorías mencionadas en el artículo 81, que eran estas que vimos, que fueran parte de Naciones Unidas, del Estatuto de la Corte Internacional, bueno, de esto de la energía atómica. No es importante, pero es válido para poder hacer un ejercicio de entendimiento de lo que estamos hablando. Entonces, remite a eso. Los instrumentos de adhesión se depositarán en el poder del Secretario General de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, es otra de las formas de la manifestación del consentimiento. Después tenemos el intercambio de instrumentos de ratificación, eso básicamente es, bueno, el canje de instrumentos, y lo que vendría a ser el depósito. Generalmente el depósito es la copia original del tratado, va a quedar depositada en, ya sea, si se hizo una conferencia internacional, en el lugar donde se hizo la conferencia, okay, el ministro de Relaciones Exteriores va a tener depositado ese tratado, y a su vez va a recibir los instrumentos de ratificación o de adhesión, los va a tener registrados en un lugar, y bajo, obviamente, mucho cuidado. Generalmente los tratados internacionales son depositados ante el Secretario General de Naciones Unidas, dentro de un área de tratados, o en el ámbito regional, por ejemplo, de la OEA, es el Secretario General de la OEA quien hace el depósito y lleva adelante todas las ratificaciones y adhesiones. Bien, vamos a hacer una parada de 3 minutos y volvemos para continuar la clase, ¿ok?
Muy bien, continuamos. Siguiendo con las etapas de la celebración de un tratado, podemos ver la entrada en vigor, que generalmente está regulada en cada tratado. Si no hay disposición, en contrario, entrará en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los estados negociadores. ¿Bien? Si hay un consentimiento posterior a la entrada en vigor, okay, un estado que no ratificó el tratado, no se adherió a él, y el tratado ya entró en vigor, entonces, y después, posteriormente, adhiere a ese tratado, entrará en vigor con relación a ese estado en dicha fecha. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, tenemos 116 estados, parte de la Convención de Viena. El día de mañana, alguno de los restantes estados de la comunidad internacional decide adherirse, entonces va a entrar en vigencia a los 30 días de esa adhesión. ¿Bien? El depósito de esa adhesión en el Secretario General de Naciones Unidas. Sí, Gaspar. Perdón, Pedro, que te interrumpa. Tengo una pregunta. Aquel Estado que participó en la adopción del texto y en la... solamente en la adopción del texto, pero después no quiere autenticarlo, ¿podría incurrir en responsabilidad internacional? Bueno, buena pregunta. En realidad, con la adopción de un texto, y esto lo vamos a ver en las próximas diapositivas, entran en vigor, o sea, no en vigor, vamos a circunscribirlo, digamos, importante, porque lo que se generan ciertos derechos y obligaciones con la adopción de un texto. ¿Ah? Que no son, digamos, derechos y obligaciones sustanciales, por decirlo así, sobre el fondo del asunto del tratado, pero sí de aspecto procedimental, ¿ok? Y que hacen, obviamente, a el respeto del principio de buena fe que tiene que primar, digamos, en el respeto de los tratados. Uno de ellos está justamente en el artículo 18 de la Convención. Entonces, dice, es una obligación de no frustrar el objeto y fin de un tratado antes de su entrada en vigor. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa esto? Un Estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustre el objeto y fin del tratado. ¿Ok? Entonces, ahí lo que se dice lo circunscribe a la autenticación. Una vez que el Estado autenticó, si ha firmado el tratado o ha canjeado instrumentos que constituyen el tratado a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, mientras no haya manifestado su intención de no llegar a ser parte del tratado. Durante todo ese tiempo, el Estado va a estar obligado a no ir en contra del objeto y fin del tratado. El objeto y fin es digamos, un concepto bastante confuso, la verdad que no es un concepto clarísimo. En inglés es object and purpose, o sea, como me gusta más porque es más bien como propósito, o sea, no podemos ir en contra del propósito, que debe ser como el fin del tratado, o sea, no podés ir justamente a hacer algo que sea contrario. Alejandro, ¿sí? No, en referencia a lo que había preguntado el compañero y lo que usted estaba respondiendo, o sea, que lo que puede pasar es que el Estado desarrolle una conducta cuyo objetivo no sea privar a las demás partes de las ventajas que se esperaban de obtener ese tratado. No interpreté bien la pregunta, Alejandro. No es una pregunta, es para ver si yo había entendido bien. No, O está sea, bien. Claro, el Estado no está obligado, pero tiene que desarrollar conductas que no priven a las demás de beneficiarse de las ventajas que tenían al firmar ese tratado. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, un ejemplo simple. Hicimos un tratado en el cual bajamos los aranceles a la importación de productos, entramos en un tratado de libre comercio, digamos, y al día siguiente de la autenticación, o sea, de la firma del tratado, Uruguay, que fue parte, por ejemplo, de esa firma, automáticamente, por ejemplo, el tratado dijo, bueno, vamos a bajar, una vez que entre en vigor este tratado, a los 30 días tenemos que bajar en un 20% de los aranceles. Habrá un porcentaje, por ejemplo.
Entonces, Uruguay, al día siguiente de la firma de ese tratado, dice, bueno, yo los aranceles de importación de autos, que hoy en día son el 40% del valor del vehículo, por ejemplo, lo voy a subir a 60%. Entonces, una vez que entre en vigor el tratado, voy a tener que bajar de 60 a 40. Entonces, estás atentándose así claramente contra el objeto que tenías justamente de bajar los aranceles. El objeto de ese tratado iba a ser bajarlos, no mantenerlos igual. Entonces, el otro estado te puede decir, no, estás yendo contra el objeto y fin del tratado, por lo tanto, legalmente, justamente es una medida que no puedes hacerla por la Convención de Viena. Sí, María Belén. Buen día, profesor. Eso del consentimiento posterior, ahora pensando, entonces se puede dar en el caso de que los estados, cuando lo hayan autenticado con la firma, después prestan su consentimiento con las formas que ya vimos. Se puede dar ahí, lo anoté. Pero, eso, lo que puede pasar es que, por ejemplo, un estado preste su firma, lo autentique, pero después no preste su consentimiento. Pero después no lo preste su consentimiento en el mismo momento que todos los estados que estaban negociando. Pero después lo puede hacer tarde, porque ya como autenticó, lo puede hacer después. Y si no, el otro caso que habíamos dado era cuando el mismo tratado... Sí, deja que otros estados se adhieran, pero solamente cuando se adhieran. Esas serían las dos hipótesis de consentimiento posterior. Sí, o sea, en realidad el manejo del consentimiento se expresa de distintas formas, ¿ok? No es que sea una anterior a otra o no. O sea, el tema de la ratificación y la adhesión se da en los tratados, sobre todo, digamos, multilaterales, ¿ok? Sobre todo la adhesión, ¿bien? Entonces, pero es una forma más de prestar el consentimiento, ¿okay? Y es una terminología que da la Convención acerca de, por ejemplo, la adhesión, cuando un Estado no participó en la negociación, adopción y autenticación del texto, pero quiere ser parte de ese tratado, lo que le corresponde hacer es adherir. ¿Por qué? Porque no va a ser una ratificación, porque una ratificación, como la palabra lo dice, es ratificar algo que ya digamos, había en principio estado obligándome con por ejemplo, la adopción y la autenticación del texto. Lo que hace es ratificarse esa voluntad. Que la ratificación viene por una cuestión centenaria, en la cual, en el momento de que había, digamos, en Edad Media, Renacimiento, reyes que mandaban a hacer un tratado a emisarios, el emisario volvía con el tratado firmado y el rey decía, sí, es lo que te pedí, entonces hacía como una ratificación el rey de lo que había hecho su emisario. De ahí viene el concepto. Después fue evolucionando y hoy en día es por un tema de, digamos, cuestiones de republicanismo, separación de poderes y representación democrática, que se le pide en la mayoría de constituciones que tratados que sean, en algunas están escritos cuáles son los que van a ser aprobados por el Poder Legislativo. En la nuestra dice que todos tienen que serlo. Entonces, el Poder Legislativo va a aprobar que el Poder Ejecutivo ratifique ese tratado. Si no tiene la aprobación, no lo va a poder ratificar y entonces el Estado uruguayo no va a ser parte de ese tratado. ¿Bien? Entonces, profesor, sí. no tiene que haber participado en ninguna de las etapas de la elaboración. Lo que dice la Convención es que no haya porque, participado... por ejemplo, si participó en la autenticación. Lo que dice la Convención es que no haya participado en la autenticación. Pudo haber llegado hasta la adopción inclusive, ¿ok? Pero que después, al momento de autenticarlo, haya visto que lo que fue adoptado no era lo que él buscaba en la negociación. Entonces, por eso dice, no, esto no fue lo que negociamos. ¿Entendés? Entonces, por alguna razón, es muy raro esto lo que estamos hablando, digamos, que se dé, porque es algo que está muy, digamos, restringido y muy controlado por los estados negociadores, ¿entendés? De que una vez que tenés adoptado un texto es lo que negociaste, y si no hay algo, o sea, no va a salir, no te van a encajar un artículo sin que te des cuenta, ¿no? No debería pasar, por lo menos, ¿no? No sé qué más, Gaspar. Sí, perdón Pedro que insista con esto, pero quiero saber si entendí. Entonces, un Estado que participa en la negociación, en la adopción del texto, también participa en la autenticación,
pero después no presta su consentimiento, incurrirá en responsabilidad internacional siempre y cuando contravenga el objeto de la causa del tratado. ¿Es así? Sí, sí. El tema de la responsabilidad internacional, por ejemplo, no está regulado, es uno de los temas que no está regulado en la Convención de Viena. ¿Ok? Pero dicho, digamos, ante la pregunta, te diría que sí. O sea, se le podría, digamos, atribuir responsabilidad por incumplimiento de una norma de derecho internacional general, e inclusive de la norma de derecho, digamos, de los tratados, a ese Estado que fue en contra del objeto y fin, habiendo autenticado ese tratado. Sí, para mí es perfectamente claro que se puede atribuir responsabilidad internacional. No, digamos, conozco ningún caso a nivel internacional, o sea, ningún pleito formalizado que hable sobre esto. Pero los estados se cuidan mucho, sí, de no ir en contra, y si van a ir en contra o piensan no ratificar el tratado, entonces lo que hacen es comunican, ¿okay? Si es un tratado multilateral, de que si bien autenticaron el tratado, no van a ser parte del tratado. Esto pasó en numerosas ocasiones, pero una de las más importantes fue la creación de la Corte Penal Internacional. Es un tema que vamos a dar más adelante. La Corte Penal Internacional estableció una serie de delitos internacionales, los cuales podían ser investigados y justamente, digamos, aprendidos y juzgados por la Corte, las personalidades principales de los estados. Estados Unidos había sido parte de la adopción y autenticación de ese tratado, pero decidió no ratificarlo, y automáticamente en el momento de decidirlo, lo comunicó. ¿Para qué? Para no estar obligado, porque el mismo tratado establece que va a estar obligado a no ir en contra del objeto y fin, siempre y cuando no haya manifestado su intención de no llegar a ser parte del tratado. ¿Okay? Entonces, si Estados Unidos en ese caso manifestó, no voy a ser parte del tratado, entonces esta obligación del artículo 18 es una obligación que nace antes de la entrada en vigencia del tratado, ¿okay? No se me va a seguir aplicando. ¿Bien? Capaz que nos adelantamos un poquito porque estaba más adelante, pero ya lo damos, digamos, justamente por visto, ¿no? Tenemos poco tiempo, ya vamos a seguir. No sé, Gaspar, si te quedó claro. Sí, muchas gracias. Bien, acá estaba, justamente como otros artículos relevantes, antes de pasar a la reserva. Obligación de no frustrar el objeto y fin de un tratado antes de la entrada en vigor. ¿No? Bien. Entonces, en ese caso, habrá otra cosa importante que leer. Digamos, el artículo 18 también es para que los estados prueben, en definitiva... Profe, disculpe, a ver si me quedó claro. Entonces, ¿uno puede ratificar pero no ser parte? No. Al ratificar, sos parte. Lo que podés hacer es, podés autenticar, que es justamente decir que lo adoptado se refleja, digamos, en lo negociado, o sea, tenés un texto, tenés como un proyecto de tratado, pero no lo ratificás. ¿Bien? Una Bien, vez que ahí me hago un lado. ¿Cómo? Comunico y me hago un lado. No Claro. soy parte del tratado. Exactamente. Si vos querés obviar esta obligación del artículo 18, tenés que comunicar que no vas a ser parte del tratado. Es raro que comuniquen que no van a ser parte, salvo en los casos importantes. Por ejemplo, esta convención de la Corte Penal Internacional establece muchas derechos y obligaciones que era difícil para un Estado que lo haya autenticado, digamos, abstenerse si vas a hacer una guerra, por ejemplo, si vas a participar en una guerra, como participó Estados Unidos justamente a posteriori de esa retractación, de decir que no iba a ratificarlo. Entonces, justamente los derechos y obligaciones eran difíciles de no atentar con el objeto y fin si ibas a ir a una guerra, por ejemplo. Entonces, no es común que ocurra, pero en algunos casos pasa. ¿Bien? Entonces, este artículo 18 también es una prueba que hacen los tratados, los estados, perdón, antes de entrar en vigencia, ver si efectivamente son obligaciones que ellos pueden cumplir. Entonces, es como una primera etapa, digamos, de derechos y obligaciones que nacen con esa autenticación y adopción del tratado, y entonces, pero que no entra en vigor aún el tratado, propiamente dicho. ¿Bien?
Después, el artículo 24.4 dice estipulaciones de un tratado que comienzan a tener efectos jurídicos previos a la entrada en vigor y a posteriori de la adopción. Son disposiciones que ya empiezan a correr, por ejemplo, cómo se va a autenticar el texto, eso va a estar en los tratados, si no está dicho, vamos a aplicar la convención. Cómo se deja constancia del consentimiento de los estados, ¿bien? Cómo efectivamente, si vamos a necesitar que se ratifique o directamente no se va a pedir la ratificación, ¿entendés? O de qué manera y en qué fecha va a entrar en vigor el tratado. Vimos que la Convención de Viena entró en vigor a los 30 días de que 35 estados lo hayan ratificado o se hayan adherido. ¿Bien? Las condiciones y procedimientos que tiene el tratado para aceptar o no aceptar reservas, que vamos a ver lo que son ahora, y las funciones del depositario. Son todas cosas que, digamos, normativas que, si bien el tratado no está en vigencia, sí se van a aplicar, porque es justamente cómo por ejemplo, cómo va a entrar en vigencia el tratado, cómo los estados van a ser parte del tratado, cómo se va a llevar la autenticidad del texto, y bueno, y cómo van a ser las reservas. O, por ejemplo, directamente no vamos a aceptar ninguna reserva. Vamos a ver lo que es. El artículo 25 establece la aplicación provisional de los tratados. Si el tratado que estamos hablando, simplemente lo regula el Convención de Viena, pero si el tratado que se está negociando implica, por ejemplo, que diga, bueno, este tratado se va a aplicar provisionalmente más allá de la entrada en vigor, eso los estados podrían hacerlo, ¿ok? Es una aplicación provisional, que generalmente nunca se pone, pero es válido, de acuerdo a la derecho internacional, utilizar esta aplicación provisional. Después, la regla de oro de la observancia de los tratados está en el artículo 26, el pacta sunt servanda, que viene a ser todo tratado en vigor, habla en vigor, obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Por lo tanto, como está tan restringido a tratado en vigor, no se podría entender que el pacta sunt servanda aplica, por ejemplo, para el artículo 18, que es el que vimos de no obstar el objeto y fin del tratado. No estaría dentro de justamente esa parte de la convención, pero a mi entender, sí hay una norma jurídica en el artículo 18, ¿okay? Entonces los estados tienen obligación de no atentar contra el objeto y fin del tratado, si no, no estaría ahí, digamos. Entonces, la buena fe es parte, en definitiva, de un principio general, y por lo tanto, también sería aplicable, ¿no? Entonces, pero el pacta sunt servanda, dicho tal cual, bueno, solamente nacería con el tratado en vigor, justamente, ¿no? El artículo 27, esto también es importante, no se puede invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Relación derecho interno, derecho internacional. Un Estado no puede decir, no, yo aprobé una ley que justamente va en contra de este tratado, y entonces, ya de por sí el tratado que está en vigor para mí, no lo voy a cumplir más. ¿Okay? No se pueden invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. ¿Bien? Es muy importante este artículo. Es que en realidad es medio contradictorio, ¿no? Porque si primero lo aprueba el legislativo y lo ratifica el ejecutivo, si luego, o sea, no se entiende, o sea, porque ya estaban aceptando, ya sabían las condiciones. Bueno, es cierto, lo que decís es correcto, parece contradictorio, pero hay que ver que los estados tienen vidas muy largas, gobiernos que pasan, unos que están a favor, en contra de las cosas, entonces puedes tener firmado un tratado hace 100 años y que ahora, hoy en día, quieras cambiar alguna legislación y lo hagas, y después lo que vos no podés hacer es decir, no voy a cumplir el tratado que tiene 100 años por una disposición interna. Eso es lo que te está diciendo acá. La vida de un Estado, de la vida internacional va cambiando, ¿no? Entonces podría darse esa contradicción que tú dices, que está muy bien que lo traigas, pero podría darse. El tema es que vos, de acuerdo a este artículo, no podrías invocarla como una disposición para incumplir el tratado. ¿Bien? Artículo 27, y una discusión interesante, después le vamos a dar cuando veamos la reserva, pero vamos a avanzar un poquito porque si no... el artículo 30 establece la aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia. Tenemos un tratado firmado y ratificado hoy, y entró en vigor,
y dentro de 10 años hacemos uno igual, pero sobre la misma materia, pero cambiando cosas, bueno, si hay mismas partes, entonces prevalecerá el tratado posterior, si es que hay incompatibilidades. Principio de derogación. ¿Bien? Si las partes no son idénticas, y entonces tenemos entre A y B un tratado hoy, y entre A y C un tratado dentro de 10 años, en realidad, entre A y B va digamos, a valer el de hoy, y entre A y C va a valer el de 10 años. Esto significa el principio de res inter aelios acta. ¿Okay? Solo se aplica en los tratados en los cuales son parte los estados. Es simple. Digamos, no hay que darle mucha vuelta a esto. Cuando las partes no son idénticas, van a regir los tratados en los cuales justamente los dos estados son parte. Profesor. Sí. Sí, pero eso es medio raro porque, por ejemplo, se dice que un tratado no deroga al otro. Por ejemplo, hay unos tratados que están firmados en Uruguay que, por ejemplo, son de la misma materia, pero en el último tratado, o sea, en el posterior, no se incluyen cosas, materias que están reguladas en el anterior, y entonces uno puede decir, bueno, no está derogado, yo puedo aplicar lo que está en ese tratado anterior. Entonces como que no me queda claro mucho esa derogación, porque no funciona en la práctica esa derogación. Para que se dé la derogación, o sea, la derogación es un término más de derecho interno. Yo lo traigo a colación porque, bueno, es lo que conocemos los estudiantes de derecho. Pero es cierto lo que tú dices. Un tratado puede, a su vez, tener ciertas normas que pueden ser derogadas por otro tratado, ¿okay? Siempre y cuando sean las mismas partes del tratado. ¿Bien? Entonces, y puede ese siguiente tratado también establecer nuevas normativas. Entonces, no hay que ver que queda todo el tratado derogado, a menos que esa sea la intención de las partes, es decir, el tratado que se firmó, que se adoptó en tal día, ya no tendrá vigencia. Por ejemplo, es una forma de terminación de los tratados. Acuerdo entre voluntades. No tiene más vigencia este tratado, terminó el tratado. ¿Okay? Es una posibilidad. Si no lo dicen, porque obviamente no lo van a decir si es que hicieron un tratado nuevo, lo que van a hacer es cambiar ciertas normativas. Y entonces, si una normativa es incompatible con la anterior, se va a aplicar la posterior en el tiempo. Básicamente esa es la respuesta a tu consulta, María Belén. No sé si te quedó claro. No, sí, yo sé eso, que se aplica la posterior en el tiempo, pero por eso, como que está mal utilizado, porque uno dice, alguien que capaz que no está metido en la materia dice, bueno, está derogado, entonces yo no puedo volver atrás y aplicar eso. Entonces, mismo, por ejemplo, cuando estás en un caso, dicen, yo no lo puedo aplicar porque se está derogado. No está derogado, yo lo puedo utilizar. Por más que sean las mismas partes que estén en el tratado, yo lo puedo utilizar. ¿Por qué decís que lo podría utilizar? O sea, lo puedo aplicar. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo podrías aplicar si tenés una norma que es incompatible con ese tratado posterior entre las mismas partes? Entonces, si es incompatible, o sea, que si es algo distinto, que justamente es contradictorio, justamente con este principio de derogación, no podrías aplicar el anterior. Porque estarías obviando. No sé si digo incompatible, digo que en el tratado posterior no está regulado eso que está en el anterior, que me puede ayudar a la resolución del caso de hoy, del futuro no, de la actualidad, eso. Exactamente, entonces, pero ahí no tenés que aplicar el principio de derogación, porque no tenés una norma posterior que haya derogado el anterior. No hay ninguna norma. Si bien el tratado se puede llamar igual, si la norma efectivamente no derogó una norma anterior, norma del tratado, por ejemplo, un artículo, entonces podés seguir aplicando el anterior. Eso es correcto lo que tú dices. Pero el tema es que es una situación en la cual no tenés una norma posterior que haya, digamos, sido incompatible con la anterior. Por eso podés seguir aplicando el tratado anterior. O sea, tú dices cuando regulan lo mismo de la misma materia, dos tratados. Exactamente. Y ahora que aproveché para hablar, consentimiento es lo mismo que decir que ratificar. La ratificación es una forma de expresión del consentimiento. Claro, Tata. Sí, habíamos dado el canje de instrumento y todas esas cosas. Todas esas son formas de expresión del consentimiento en obligarse.
todas esas que están en una diapositiva, y que ustedes la pueden leer en el tratado. ¿Ah? Gracias. Bien, entonces, muchas gracias, Marilén, por la participación. Vamos a seguir, así vemos, empezamos con reservas y objeciones, ¿no? Definición de reserva. Dice, declaración unilateral, cualquiera sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con el objeto de excluir, o sea, el objeto de la reserva es excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. Tenemos, por ejemplo, ya un tratado adoptado, ¿ok? Porque ya nos pusimos de acuerdo, adoptamos el texto, pero al momento de firmar, ratificar o adherirse, un Estado dice, esta disposición del artículo 10 no me gusta, yo hago una reserva, y dice por qué. Tiene que estar una reserva, tiene que ser, digamos, motivada. Y entonces, el tratado va a estar vigente cuando ingrese en la vigencia, pero esta disposición no se va a aplicar a mí. ¿Bien? Esto está regulado y aceptado por el derecho internacional con ciertas características. ¿Bien? Primero que debe formularse por escrito, ¿ok? En los tratados bilaterales no se generan inconvenientes. ¿Por qué? Porque si hay una reserva o un tratado bilateral, el otro Estado va a decir, ¿me sirve o la objeto? Y si la objeto, en realidad, si es algo que es importante para mí, entonces no va a haber tratado. Simplemente ese tratado no va a entrar en vigor. ¿Bien? El problema se da en los tratados, no, problema no, la complicación un poquito del tema se da en los tratados multilaterales. ¿Bien? Vimos que un tratado puede formar reservas al momento de firmar, ratificar, entre paréntesis le pongo aceptar o aprobar porque son sinónimos de la ratificación, o al adherirse. A menos que la reserva esté prohibida por el tratado, es algo que comúnmente está pasando mucho en los tratados multilaterales, que no se aceptan reservas, ¿bien? O se admiten ciertas reservas, algo bastante poco utilizado, que se diga se puede reservar esto y esto no, eso generalmente no lo ponen, y no se puede reservar en el caso de que la reserva sea incompatible con el objeto y fin del tratado. Nuevamente, tenemos el objeto y fin del tratado como norma en la convención, lo cual tenemos que, obviamente, interpretar. Recuerdan que les dije el artículo 27 que hablaba sobre no podrá invocar las disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. ¿Bien? A modo de empezar a entender lo que es una reserva y una objeción, Guatemala, en el momento de la firma y ratificación de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados del 69, en el momento de la firma estableció una reserva y la ratificó en el momento de justamente ratificar el tratado, que iba a interpretar este artículo 27 haciendo referencia solamente a las disposiciones legales del Estado guatemalteco, pero no a las disposiciones constitucionales. ¿Alguien me puede explicar qué significa o qué quiso decir Guatemala con eso? Alguien que se anime, no importa, por favor, no. Siempre les digo, me olvidé decírselo, no teman equivocarse, la idea es poderlo irlo a aprender entre todos. ¿Nadie se le ocurre? Bueno. ¿Profe, puede repetir la pregunta? Sí, Guatemala dijo, voy a emitir una reserva porque, digamos, el artículo 27 de mi derecho interno está bien para las cuestiones que son legales, pero no para las cuestiones constitucionales. Eso fue lo que dijo Guatemala. O sea, puede ser que si una norma es de rango legal, no incumple con el tratado, pero si es de rango constitucional, ahí sí está como eximido. Exactamente. Entonces, lo que quiso hacer Guatemala era excluir el artículo 27 cuando hubiera una norma constitucional que fuera en contra de un tratado.
Entonces, esto generó objeciones de varios estados diciendo que en realidad, justamente, iba en contra del principio general, porque a los efectos de derecho internacional, la Constitución es parte del derecho interno. Entonces no se podía hacer esa distinción. Entonces dijeron que podría considerarse que esa reserva iba en contra del objeto y fin del tratado, que era regular el derecho de los tratados a nivel internacional. Entonces, si cada uno va a empezar a decir, yo el día de mañana quiero que los decretos no me hagan incumplir los tratados, no. Tiene que haber un sistema que es un sistema de prevalencia, en definitiva, a los ojos de la Convención, del derecho internacional por sobre el derecho interno, ¿no? Entonces, objetaron varios estados esa reserva. A los años posteriores, Guatemala retiró esa reserva. Las reservas se pueden retirar, ¿bien? Entonces, vamos a seguir. ¿Qué pueden pasar con las reservas? Otros estados pueden Profe. aceptar la reserva. Profe, era para avisarle que ya estamos en hora, ya son la 1. Ah, ya son la 1, bien. Yo tengo 12:57, ya termino con reservas porque es importante, no sé, y ya seguimos. Y después seguimos en otra clase con el resto. ¿Qué pueden hacer los otros estados? Aceptar la reserva, ¿ok? De forma expresa o tácita, que están en el artículo 20.5. Es una, digamos, si no se objetan 12 meses, se entiende que se aceptó la reserva. Y entonces, ¿qué pasa con la reserva? Bueno, una reserva aceptada modifica entre las partes, entre el reservante y quien la aceptó, las disposiciones del tratado. O sea, va a regir el tratado, pero el artículo reservado no va a ser parte del tratado entre quien hizo la reserva y entre el que la aceptó. ¿Ok? A los demás partes del tratado, si no hicieron ninguna reserva, va a estar íntegro el tratado obligatorio. ¿Bien? Una objeción, bueno, se entiende por objeción declaración unilateral, cualquiera sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado como reacción ante una reserva. ¿Bien? La objeción de por sí no impide la entrada en vigencia del tratado, ¿ok? Salvo que el Estado que objete diga específicamente y inequívocamente, dice la Convención, de que por esa reserva hecha por un Estado no existirá tratado en vigor entre esas dos partes. ¿Bien? Es algo que en algunos casos los Estados dicen, no, si vas a reservar el artículo 10 o 15 o lo que sea, a mis efectos, si vos seguís con esa reserva y no la retirás, no va a haber tratado entre nosotros. ¿Ok? Eso ocurre. Y entonces, después la interpretación la dejamos para la próxima clase. Yo empiezo y doy eso el viernes que viene. Terminamos con interpretación. El tema de las reservas es bastante importante, es muy preguntado, está muy bien regulado, digamos, en la Convención. Léanla, y en todo caso, después, el viernes que viene, retomamos un poquito de reservas y interpretación, y seguimos con el resto de los temas del viernes. No sé si tienen alguna duda, consulta, algo que quieran plantear. Voy a subir El lunes, profesor, el lunes. Sí, digo el viernes porque yo el viernes que viene doy la clase de vuelta. Entonces, O sea, este tema queda en suspenso hasta el próximo viernes. No suspenso, digo, ya vimos reservas y objeciones porque es esto, no es esto, pero lo vamos